Ernesto, hola, Mande. ¿nos escuchas? Sí. Ah, Este, sí, exacto. Pues, si quieres, es que nos falta la conexión para la compu, pero si quieres, ve empezando, no nos tardamos mucho. Entonces ya empiezo una vez. Ok, ya empiezo. Sí, Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Ernesto Muñoz, cerrado de Medicina Interna, y hoy vamos a tocar el tema de trastornos de la personalidad. Primero definimos la personalidad, que son el conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de una persona y la diferencia de los demás, teniendo en cuenta que se ajusta a diversas situaciones. Estos rasgos y cualidades no son los mismos cuando uno está en el entorno familiar, como en el entorno laboral, académico, con amigos. Entonces, hasta cierto punto tienen cierto ajuste que nos define y nos separa de los demás, pero siempre dentro de un estatuto marcado por la situación sociocultural temporal en la que vivimos. Podemos definir un poco la personalidad en base a la teoría de psicoanálisis de Freud, el cual explica que el psique humano tiene el propósito de un propósito genuino vital y lo divide en tres instancias, que es el yo, que es la instancia mediadora, que siempre busca conciliar las exigencias normativas con los intereses por satisfacer los deseos, el superyo, que es la instancia moral y enjuiciadora, que es cómo internalizamos y nos exponemos a nosotros mismos las normas, reglas y prohibiciones en las que nos encontramos rodeados, y el ello, que es la instancia de las expresiones de pulsiones, los cuales se definen como el impulso que se tiene frente a una excitación interna y los deseos. Entonces, el ello siempre va a buscar la satisfacción de los deseos, el superyo siempre va a buscar un control normativo estricto, y el yo va a mediar un poco ambas para mantener el equilibrio. Ahora, ¿cómo definimos los trastornos de la personalidad? Bueno, en el DSM-5 nos lo muestra como un patrón duradero de experiencia interior y comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del sujeto. Esto quiere decir, a mis propias palabras, alguien que actúa de forma extraña por mucho tiempo respecto a los demás, que se encuentra fuera de norma y esto le llega a causar problemas, básicamente. El patrón es inflexible y omnipresente en una amplia gama de situaciones personales y sociales. Como vimos, los rasgos de la personalidad se ajustan en base a las situaciones. Igual este patrón patológico se va a encontrar presente, aunque en medidas variables dependiendo de las situaciones, pero siempre se va a encontrar, se va a poder identificar. Y esto le genera un distrés o alteraciones en alguna de las áreas de la función. Volvemos a lo mismo en el área social, familiar, de las amistades. En cuanto a la epidemiología, pues bueno, dependiendo de la literatura, es muy variable. Mencionan que va del 9 al 15% de los pacientes observados en consultorios y 4 a 12% en la población. Se considera que 4 a 12% de la población general adulta va a tener algún trastorno de la personalidad, al menos uno. Usualmente inician durante la adolescencia, ese es uno de los criterios, o durante la adultez temprana, que es cuando ya se tiene forjado el carácter o se establece un patrón de personalidad y este se estabiliza durante el tiempo. El problema con los trastornos de las personalidades es que se suelen asociar a abuso de sustancias y todos, de una forma u otra, inevitablemente a una mortalidad temprana de los pacientes, tanto por conductas de riesgo como por comorbilidades asociadas. El, Son pacientes de difícil tratamiento y seguimiento porque siempre se les considera pues, pacientes difíciles. Aquí vemos las tasas de prevalencia de los trastornos de la personalidad de diferentes situaciones clínicas y comunitarias. Y pues como podemos observar, las más comunes que se pueden observar en muestras comunitarias, la personalidad evasiva, la personalidad obsesivo-compulsiva, y en pacientes clínicos vamos a encontrar que los borderline y los evasivos son los más frecuentes. Bueno, ¿cómo definimos o en base a qué se define la personalidad patológica? Pues se basa puramente en observaciones o expresiones en cómo piensa, siente y se comporta y relaciona a una persona. Entonces,
más adelante veremos, el diagnóstico es meramente clínico y se basan en los síntomas descritos tanto por el paciente de forma directa o indirecta, que él mencione la situación en la que interpreta sus relaciones, o quienes lo observan, cómo lo definen. Suele ser común que sea familiares, cuidadores o compañeros de trabajo los que mencionen estas alteraciones o estas aberrancias que presentan los pacientes fuera de la norma cultural. Se estudia desde 4 perspectivas, las cuales se necesitan para crear una plantilla en la que se caracterizan. Uno es el cuadro clínico, como una forma de presentación integrada, las determinaciones de rasgos disfuncionales y el control de los impulsos que estos tienen. Volvemos aquí a la teoría de Freud. Los sistemas biológicos del cerebro y sus funciones, los cuales se han estado estudiando, aunque no están muy bien dilucidados, y la contribución genética que pueda haber. Hay 2 formas de estudiarlas, o bueno, de clasificarlas para su manejo. Una es el DSM, como vimos hace rato, y otra es el International Classification of Diseases, la última actualización del 2018. Lo interesante de esta, aunque es más compleja en cuanto a las subdivisiones o el manejo, es que esta tiene una clasificación en cuanto a grados de severidad, que está determinado por el alcance de los problemas en las relaciones interpersonales y o la capacidad para desempeñar una labor dentro de un rol social. Lo especifica como leve cuando hay alteración de alguna de las áreas de funcionamiento de la personalidad, moderado cuando hay múltiples alteraciones y severo cuando son alteraciones graves en el funcionamiento del yo. Y aquí nos dan una actualización en cuanto al término de personalidad difícil, que es diferente a los trastornos de la personalidad, y lo mencionan como las características de personalidad pronunciadas que afectan el tratamiento o los servicios de salud, sin llegar a la severidad para meritar el diagnóstico de un trastorno de la personalidad. Entonces, no cumple los criterios del trastorno de personalidad, pero sí son pacientes en los que, por su forma de interpretación y de relacionarse, a los médicos nos generan un difícil tratamiento y un apego al diagnóstico complicado. Ahora vamos a ver la definición del DSM-5, que es el patrón duradero de experiencia interior y comportamiento que se desvía de la expectativa cultural del sujeto, muy similar al DSM-4, y nos menciona que se manifiesta en 2 o más de las siguientes áreas. La cognitiva, que es la vía por la que se percibe o se interpreta el medio. La afectiva, que se caracteriza en amplitud, intensidad, la habilidad y adecuación de los sentimientos. El funcionamiento interpersonal en las diferentes áreas de desarrollo y el control de los impulsos. Además, nos mencionan otros criterios, que es inflexible y omnipresente en una amplia gama de situaciones, conduce a un malestar clínico, deterioro social o de otras áreas, se remota a la adolescencia o principios de la adultez, no se explica mejor por otro trastorno mental y no se debe a los efectos de alguna sustancia o condición médica general. Entonces, es lo primero que tenemos que descartar, que nuestro paciente no esté consumiendo algún psicotrópico o estupefaciente, que sea la causa de la aberrancia de su comportamiento y que este comportamiento tenga alteraciones en el desarrollo personal o genere distrés y que haya tenido un inicio durante la adultez temprana o la adolescencia. Cada uno tiene su forma de presentación individual, sin embargo, como norma general podemos encontrar que vamos a ver cambios de humor frecuentes, estallidos de ira, pacientes asociados, alta asociación con la ansiedad social, necesidad de atención central y sentimiento de ser engañado, por ejemplo, en los casos de paranoia, difícil retraso de gratificación, no sentir que el comportamiento es normal y externalizar y culpar al mundo. Entonces, los últimos 2 son importantes, pues se menciona que la gran mayoría, si no es que todos los pacientes, no se dan cuenta que su comportamiento es aberrante conforme a las normas generales y ellos consideran, o en el momento en el que se les confronta, consideran que es el resto del mundo los que lo causaron o son los que están actuando de forma no normal. ¿Cómo se identifican a los pacientes? Pues bueno, son pacientes que tienden a la suspensión de tratamientos médicos pensando que el consumo de hierbas o sus remedios propios son más eficaces.
mienten sobre el apego a tratamientos médicos establecidos, malinterpretan por falta de respuesta de médico, malinterpretan una falta de respuesta de los médicos en horarios fuera de trabajo, llevando a sentimiento de rechazo. Por ejemplo, en este caso, de alguna manera consiguen el teléfono del médico tratante, y al mandar un mensaje de WhatsApp, si no lo contestamos, consideran que los estamos olvidando o no tenemos interés en su patología. Y tienen preocupación sobre los efectos adversos de medicamentos y suelen presentar enojo en los casos de que no se les avise sobre estos, aunque sean menores o raramente relacionados. El DSM-5, bueno, como les comenté, dentro de las dos clasificaciones que se tienen, la clasificación del DSM se me hace más sencilla y divide, dependiendo de las características de las personalidades, los divide en 3 clústeres diferentes. El clúster A, que son personalidades extrañas o excéntricas. Aquí vamos a encontrar 3. La primera es la paranoide, que básicamente es la desconfianza generalizada y un recelo hacia los demás. Su prevalencia en la población general es de 0.5 a 2.5% y en pacientes psiquiátricos del 10 hasta el 30%. Son pacientes con una difícil relación médico-paciente y esto condiciona una mala respuesta y apego al manejo y al tratamiento. Y a la hora de abordar a los pacientes o de tener pláticas con ellos, hay que ser confirmatorios con las conclusiones a las que lleguemos y no hay que ser confrontantes con sus ideas, pues esto va a generar más desconfianza y va a aumentar el nivel de sospecha que tienen contra nosotros. Y les voy a poner después de cada trastorno los criterios diagnósticos por parte del manual del DSM-5. Y pues bueno, menciona que es la presencia de desconfianza o suspicacia intensa frente a los demás, y menciona que tiene que tener al menos 4 de los siguientes, que es la sospecha sin base suficiente, preocupación con dudas injustificadas, poca disposición a confiar en los demás, lecturas encubiertas de significados denigrantes o amenazadores, un rencor persistente, percepción de ataque o a su carácter o reputación, y sospechas recurrentes sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o de la pareja. Entonces, básicamente, personas que creen que el mundo está contra ellos. Otro es el esquizoide, que se caracteriza por el distanciamiento de las relaciones sociales, su prevalencia en población general del 0.5 al 7%, y este suele ser más común en personas en situación de calle. Son pacientes con difícil generación de relaciones porque no responden a los estímulos de otras personas de forma típica. Y con ellos debemos ser tolerantes y claros con las situaciones para que puedan generar o intentar generar un poco más de confianza y ser muy explicativos con la forma en la que nos sentimos y estar pendientes de la forma en la que ellos se sienten ante nuestras respuestas. Tienen un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión de las emociones en contextos interpersonales. Igualmente, tienen que tener 4 más características de las siguientes: que no desea ni disfruta las relaciones íntimas, casi siempre elige actividades solitarias, muestra poco o ningún interés en experiencias sexuales, disfruta con pocas o con ninguna actividad, no tiene amigos íntimos ni confidentes, se muestran indiferentes a las alabanzas o a las críticas de los demás y se muestran emocionalmente fríos con desapego a la afectividad. El último del clúster es el esquizotípico. Cada uno de estos tiene algunas subdivisiones en las cuales no abordaremos, que son muchísimas. El esquizotípico se caracteriza por malestar agudo, incapacidad para las relaciones estrechas, y al igual que el esquizoide, así como distorsiones cognitivas, y este se caracteriza por la presencia de excentricidades del comportamiento. Este se considera un precursor clínico para el desarrollo de esquizofrenia, y se ha visto que tienen buena respuesta a fármacos y a tratamiento. En cuanto a lo farmacológico, más adelante lo hablaremos, pero principalmente antipsicóticos y moduladores del comportamiento. El patrón dominante de deficiencias sociales interpersonales que se manifiesta por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas, distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamiento excéntrico.
nos menciona que tiene que tener 5 más de las siguientes, que son ideas de referencia, creencias extrañas o pensamientos mágicos, experiencias perceptivas inhabituales, pensamientos y discursos extraños, suspicacia e ideas paranoides, afecto inapropiado o limitado, comportamiento o aspecto extraño, excéntrico o peculiar, no tienen amigos íntimos y ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad. Dentro del clúster B es el clúster con personalidades que se caracterizan por ser dramáticas, emocionales o erráticas. El más común y como vimos de los más presentes dentro de pacientes en instituciones psiquiátricas o que acuden a alguna valoración médica, pacientes borderline, que se caracterizan por inestabilidad en las relaciones interpersonales y en la autoimagen, con una marcada impulsividad, que es la mayor característica. Su prevalencia es de 1.6 en la población general. Con ellos debemos evitar la excesiva familiaridad, porque esto les genera desconfianza y se pueden producir arrebatos de ira muy frecuentemente, por lo que hay que establecer límites y crear lugares de seguimiento frecuentes con explicaciones claras. Con estos pacientes sí se recomienda un contacto estrecho y programado, ya sea telefónico o en consulta o algún lugar al que puedan acudir, siempre estando conscientes de que estos arrebatos se les pueden explicar, se les tiene que explicar de forma clara y donde ellos puedan desahogarse. El patrón dominante de inestabilidad a las relaciones interpersonales, autoimagen y afecto e impulsividad intensa. Y al igual nos mencionan 5 más de las siguientes características para poder hacer el diagnóstico. El histriónico, que se caracteriza por una emocionalidad excesiva y búsqueda de atención. Su prevalencia es del 1 al 3% general. Y estos pacientes durante el manejo requieren empatía con el establecimiento de límites para evitar la manipulación. O sea, son pacientes que pueden tender a la autolesión con el fin de llamar la atención. Y hay que hacer hincapié en los datos objetivos. Ellos van a tener una percepción errónea de las situaciones o de su genialidad, por lo que nosotros tenemos que objetivamente intentar o tratar de mantenerlos dentro de la realidad. Se caracterizan por la emotividad excesiva y búsqueda de atención. Suele iniciar durante las etapas tempranas de la edad adulta y se caracteriza por estar presentes en diversos contextos. Entre las características que se tienen que asociar para el diagnóstico, se sienten incómodos en las situaciones en las que ellos no son el centro de atención. Las interacciones con los demás se caracteriza por frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado. Como vimos al principio, estas son características que de alguna manera los ponen siempre en riesgo de mayor mortalidad a los pacientes. Presentan cambios rápidos o expresiones planas de las emociones. Utilizan constantemente el aspecto físico para atraer la atención. Tienen un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y carece de detalles. Son dramáticos, teatrales, con expresiones exageradas y son sugestionables, fácilmente influenciables por los demás o por las circunstancias. Y se considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad. O sea, la persona que va a estar diciendo que son mejores amigos o que son casi hermanas, pero pues ya es la percepción de ellos contra lo que es la realidad. Los pacientes antisociales, que se caracterizan por el desprecio y la violación de los derechos de los demás, su prevalencia es baja, es del 1%. Ellos son los que están más en riesgo de las tendencias al abuso de sustancias o algún otro trastorno dentro del eje 1 de alteraciones psiquiátricas, así como se caracterizan principalmente por trastornos de depresión o ansiedad aguda y pueden recurrir a trastornos fácticos, pueden llevar a las implicaciones sociales, legales o financieras por el mismo desapego y violación a los derechos ajenos. Y con ellos hay que generar límites porque tienden mucho a comportamientos manipuladores por esta misma falta de empatía hacia los demás. Su patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás,
que este marca como edad a partir de los 15 años y se manifiesta por al menos tres de las siguientes características, que es el incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, el engaño, impulsividad o fracaso para planear con antelación, irritabilidad y agresividad, desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás, la irresponsabilidad constante y la ausencia de remordimiento ante acciones que hayan vulnerado a otras personas. El narcisista, cuya autoimagen va a presentar autoimagen de grandiosidad con necesidad de admiración y falta de empatía. Es muy parecido tiene ciertas características que comparte con el antisocial. Su prevalencia es igual del 1% en la población general. Son pacientes demandantes que buscan constantemente el reconocimiento y que se les llame que son especiales. Buscan protegerse de forma constante, conservando su sentido de control interno y autoestima. Al igual que los pacientes histriónicos, ellos buscan el control y ser el centro de atención del medio para conservar así su autoestima o su autopercepción de grandiosidad. Y esto se les considera que tienen su funcionamiento psíquico se considera que tiene dos componentes, un externo que podríamos considerar como una armadura, el cual es a través de la humillación y el desprecio, mantener el control de sí mismo, de la situación, para así poder proteger el componente interno, que es una vulnerabilidad que él sabe o que considera que tiene, sin embargo, no la va a exteriorizar y va a hacer lo necesario para el resguardo de esta. Predomina el patrón de dominante de grandeza, necesidad de admiración y falta de empatía. Comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se manifiesta por 5 más de los siguientes, que son sentimientos de grandeza y prepotencia, absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza, amor ideal ilimitado, cree que es especial y único, una necesidad excesiva de admiración, muestra un sentimiento de privilegio, explota las relaciones interpersonales para fines propios o enaltecimiento propio, carece de empatía, con frecuencia envidia a los demás y cree que estos sienten envidia de él y muestran comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. Por último, en el clúster C, tenemos a las personas con personalidades ansiosas o temerosas. Como vimos, una de las más comunes es la evasiva. Son pacientes con inhibición social, sensación de incapacidad e hipersensibilidad a la evaluación negativa. Se presenta en el 5.2% de la población general y principalmente se asocia o se debe encontrar en pacientes que presenten fobia social. Suelen responder a preguntas directas de forma indirecta y de forma evasiva. O sea, si se les pregunta, ¿consideras que tu trabajo está bien hecho? Ellos responden con ¿usted considera que mi trabajo está bien hecho? O tratan de no responder o irse por la tangente. Con ellos hay que alentarlos de forma no juiciosa a reportar sus síntomas al validar sus preocupaciones. Por lo mismo de la inhibición y la hipersensibilidad de evaluación negativa, no suelen mostrar sus sentimientos para evitar estas situaciones, por lo que hay que alentarlos a que lo que ellos consideren importante tiene una verdadera importancia y tienen que hacérnosla saber para poder trabajar sobre ello. Predomina la inhibición social y el sentimiento de incompetencia. Y con ellos hay que presentar 4 más de las siguientes características, que son evitan las actividades laborales que impliquen un contacto interpersonal significativo, principalmente por el miedo a la crítica o a la desaprobación, pocos dispuestos a establecer relaciones con los demás, siempre y cuando no estén seguros que van a ser bien apreciados. Se muestran retraídos en las relaciones estrechas porque tienen miedo a la vergüenza o a que los ridiculicen. Les preocupa ser criticados o rechazados en situaciones sociales y se muestran inhibidos en nuevas situaciones interpersonales. Es la persona que llega a la fiesta y que como no conoce a nadie se queda en una orilla con su vasito. Se ven a sí mismos como socialmente ineptos,
con poco atractivo personal o inferior a los demás y se muestran extremadamente reacios a asumir riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades. Con estos pacientes hay una teoría que se llama, bueno, no me acuerdo bien cómo se le llama ese tipo de analogías, que es la analogía del puercoespín. Entonces, esto caracteriza a estos pacientes, pues están constantemente en una disyuntiva en la que se hace referencia a que los puercoespines, ante las épocas de frío, tienen que mantener una relación estrecha para poder mantenerse calientes y evitar así la muerte, pero el acercarse demasiado entre ellos también genera que se pinchen, entonces genera el contacto social estrecho les genera dolor, entonces viven constantemente, o lo que les genera a ellos este malestar emocional es que saben o consideran que necesitan las relaciones estrechas, pero también tienen temor a las relaciones estrechas por miedo al ser lastimados. Entonces llegan a estar en un punto en el que no se sienten cómodos a sí mismos, consigo mismos, y no pueden hacer nada por temor a relacionarse con otros. Las personalidades ansiosas o temerosas, que no es lo mismo que el trastorno de ansiedad. En este caso, los pacientes obsesivos compulsivos, que no es lo mismo el trastorno obsesivo compulsivo, que se caracteriza por la presencia de obsesiones, que son sentimientos de malestar ante alguna situación, y que para aliviar este malestar o esta aberrancia del pensamiento generan compulsiones, que son actividades ritualísticas que lo que buscan aliviar este sentimiento. Se caracterizan por la preocupación por la perfección, así como el control interpersonal. Son rasgos adaptativos y que apoyan al ego, específicamente a la parte del yo, que rara vez son angustiosos, contrario al trastorno obsesivo compulsivo. Tienen miedo a perder el control, con una alta atención a los detalles, que si los pierde, que los suelen perder en general. Entonces, estos pacientes, por preocuparse por características muy pequeñas de alguna actividad o de alguna situación, pierden el marco general del contexto en el que se encuentran, y con ellos hay que ser minuciosos con los exámenes y explicaciones, o sea, no dejar entrada a duda para que ellos puedan generar sus pensamientos erráticos, pero tampoco debemos centrarnos en incertidumbres o variables de importancia. Por ejemplo, al estar valorando unos estudios de laboratorio, si vemos que alguno de los estudios está ligeramente alterado y que no es el contexto clínico por el que acude el paciente y no tiene relevancia alguna, no centrarnos mucho en esto, porque es algo que muy probablemente no se puede explicar de forma 100% segura, y el hecho de hacer hincapié en ese detalle a ellos les va a generar esta obsesión y este malestar. Y por último, la persona dependiente, que va a presentar un comportamiento sumiso y de aferramiento con miedo a la separación. Su prevalencia, me fue aquí poner el número, es del 0.1% en la población general, más presente en víctimas que hayan sufrido maltrato, y con ellos debemos ser tranquilizadores y programar seguimientos rutinarios. Ellos sí necesitan un contacto estrecho con nosotros para poder desahogar sus momentos de sentimiento de abandono, y hay que entender que habrá solicitudes de urgencia con ellos, en los cuales no serán propiamente una urgencia médica, pero pues ellos tienen la necesidad, va a ser una urgencia sentida, la cual hay que nosotros atender. Se caracterizan por una necesidad dominante y excesiva de que lo cuiden, lo que conlleva un comportamiento sumiso y de apego exagerado. Igual, 5 más de las características: que les cueste tomar decisiones cotidianas sin el consejo o la tranquilización de otras personas, necesitan ayuda de los demás para asumir sus responsabilidades, tienen dificultad para expresar el desacuerdo con los demás, dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismos, demasiado lejos para obtener la aceptación y el apoyo de los demás, incómodos o indefensos cuando están solo por miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse a sí mismos. Cuando terminan una relación estrecha, buscan con urgencia otra relación para que les cuiden y apoyen, y sienten una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar de sí mismo. Bueno, entonces, como vemos, son
En el DSM-5 nos plantean 10 trastornos clasificados en 3 clústeres diferentes. Varía muy poco de la otra clasificación internacional. Sin embargo, considero que esta es más sencilla y para fines clínicos más fácil su interpretación. Sin embargo, podemos considerar aquí que el uso de las graduaciones por severidad de la internacional pues nos permiten una mejor aproximación y detallarlas de mejor manera. Diagnóstico formal siempre será por especialistas en psiquiatría. Esto se recalca en toda la literatura que revisé. Siempre va a ser, nosotros podemos identificar o considerar estos trastornos, pero siempre necesitamos que sea valorado por el especialista en esta área. Básicamente se basa el diagnóstico en una historia clínica, la cual debe encontrarse de forma fragmentada y se debe de buscar en ocasiones oportunas. Nosotros no podemos o no es lo ideal que se aborde un paciente de forma tajante y directa en una sola evaluación, pues como vemos muchos de estos pacientes van a tener dificultad para la expresión o van a empezar a enaltecer o a exagerar sus trastornos de la personalidad y nos va a llevar a una interpretación errónea. Hay que tener principal interés en cuanto a lo que es la perspectiva de vida de ellos, sus problemas en todos los aspectos de la vida. No podemos solo quedarnos con la parte laboral o con la parte de sus relaciones amorosas. Hay que interrogar todos los ámbitos, ya que puede presentar aumento del trastorno, o mayor expresividad del trastorno en ciertas áreas, ya que son estas adaptativas hasta cierto punto. Hay que tener un interrogatorio cuidadoso a los observadores, llámese parejas, familiares, compañeros de trabajo, sobre ellos que han encontrado o cómo interpretan los comportamientos del paciente. Hay que buscar otros trastornos dentro del eje 1, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, los cuales se pueden encontrar altamente relacionados a estos trastornos de la personalidad. Y solo en una bibliografía encontré que hay una entrevista clínica estructurada, que es la SCID-2, que nos ayuda a la identificación de algunos. Sin embargo, no en todos lados la mencionan o se encuentra validada. Y bueno, en cuanto al manejo, son pacientes de difícil tratamiento y van a requerir múltiples intervenciones, ya que al final tienen que cambiar su perspectiva de la realidad y el resignificar el pasado para ellos puede ser abrumador, por lo que se pueden llegar a tratar de aferrarse de forma importante a su comportamiento, justificándolo como correcto. Es necesaria una relación estable y estructurada entre el médico y el paciente. Esto es lo principal para que el tratamiento sea efectivo o cualquier intervención que se planee tenga algún fruto. Depende totalmente de la relación entre el médico y el paciente. Si desde aquí hay algún problema, lo ideal es referirlo a otro médico o generar estrategias para mejorar esta relación, pero si esta falla, lo más probable es que no vaya a haber algún cambio o no vaya a haber algún fruto de este tratamiento. Y las metas principalmente va a ser mejorar la calidad de vida y las relaciones interpersonales. No vamos a buscar por completo el cambio de personalidad, pero sí hay que disminuir el riesgo de abuso de sustancias o de comportamientos de riesgo como la hiperactividad sexual y mejorar que ellos se sientan a gustos en diferentes situaciones de la vida y puedan establecer relaciones con otras personas de forma sana. La primera línea del tratamiento siempre va a ser la psicoterapia. ¿Cuál? Pues bueno, hay muchas. La verdad es que no encontré claramente alguna que predomine, pero se ha visto que esto es lo principal que se tiene que hacer con ellos. Dentro de ellas se mencionaban la psicoterapia dialéctica, la mentalización, la transferencia cognitiva analítica y enfocada en esquemas. Y la segunda línea va a ser el farmacológico. Este manejo farmacológico tiene que ser instaurado totalmente por el médico psiquiatra que esté realizando el diagnóstico. No hay estudio o no ha habido suficientes estudios o no han sido contundentes en demostrar que algún fármaco en específico tenga beneficios sobre todos los trastornos de la personalidad. Los más estudiados, por ejemplo, el borderline, menciona que pueden llegar a tener respuesta a manejo con antidepresivos o con antipsicóticos, pero no es muy contundente la bibliografía en cuanto
a cuál, cómo o cuándo dar algún tratamiento farmacológico, por lo que siempre mencionan que este tratamiento específicamente es indicado por el médico psiquiatra. Entonces, nuestra tarea como médicos internistas o cualquier médico de primer nivel que se encuentre en esta situación va a ser la explicación clara y la referencia oportuna del paciente para la evaluación por el experto. Y básicamente ese fue el tema. ¿Dudas? Sí, va a depender del trastorno de la personalidad. Por ejemplo, los más comunes que nos llegan a nosotros son el trastorno de la personalidad, personalidad. Generalmente llegan mujeres, viejas con mujeres. Por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad es una sensación de vacío, de angustia, es una angustia constante. Entonces, para el control de la impulsividad, damos fluoxetina, que es cualquier otro nivel también se usa la fluoxetina, la fluoxetina, que es otro ansiolítico, para este tipo de pacientes. Si prevalece más o está más intensa la ansiedad que la depresión, pues podemos usar antidepresivos, a dosis un poco más alta, porque darle benzodiazepinas, estamos, además de que no se recomienda por más de 2 meses, no se recomienda, muchas veces se hacen problema. 10 años y dar muchas operaciones su rendimiento médicos que usan en el trastorno de la personalidad obsesivo. Ese es un verdadero problema, pero podemos dar medidas efectivas del paciente, como la fluoxamina o la fluoxetina, y les ayuda. Pero lo mejor es una terapia. En el caso de la personalidad, la dialéctica, la cognitiva disfuncional. Pero también le funciona bien la terapia pero lo propone el autor chileno. Bien, se basa en decir, podemos dar una terapia de apoyo donde se apoyan a las funciones, los mecanismos defensivos que están funcionando, o la expresiva que da el plano a decir este mecanismo de defensa no está funcionando. Te lo digo en otras palabras, de meses, quizás años. La terapia eléctrica pues, es más fácil. En los excesivos le funciona más la terapia conductual, pero también les funciona las terapias. Pero los seguros en Estados Unidos aquí no las pagan, no las quieren pagar. Las psicoanalíticas, las conductuales, que son 30 para las sesiones, en las otras decisiones
pero es muy terrible. Ellos no quieren tener actividad social, como es un poco. Yo siempre digo, como manera de humanos, para todos somos más cerrados, no tienen mucho contacto, pero no todos los patrones tienen. El esquizotípico, ustedes pueden encontrar pues, un poco cositas positivas y es difícil con ellos porque pues, sí, viven bien. Solo cuando un familiar les empuja y dice, no, es productivo. Tuve el caso de un psicólogo para los celulares años. Si es que mi papá, pues nada más se dedica a estar ahí haciendo lo que quiere y nada más. Esas cosas extrañas que nosotros queremos que son. Entonces lo entrevisté y después de escuchar aunque puede un poco mejorar con los entrenamientos que hay en el entorno familiar, ¿no? Pero cuando ya son mayores es difícil. Y aquí hay que diferenciar, bueno, voy a hablar de ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo es un enfermedad que está, o sea, dura meses, puede durar años, no se trata, dura meses. El trastorno de la personalidad, que es una forma que se trae y es una forma de ser, entonces esta dura años, se puede cambiar, pero por un buen tratamiento y por un buen terapeuta. El trastorno evitativo se puede confundir con la fobia social, porque los dos son, se evitan situaciones sociales como la clase, como hacer actividades sociales, donde hay que hablar cuando se está a comer, como fiesta, estar ahí aislados en una reunión, casi no hablan. Se hace la diferenciación con los esquizólicos, no les gusta. En cambio, al trastorno de fobia social y al trastorno de la personalidad evitativa, sí les gusta, pero les da miedo que den el vínculo. Entonces, muchos los tratamientos que se exploran son de habilidades sociales. Pero siempre lo vuelve rápido y me gustaría preguntar. No, yo no puedo seguir hablando, pero las dudas. El trastorno de la personalidad paranoide difícilmente va. También los educativos. Pero van cuando ya están teniendo problemas familiares y a veces los problemas familiares son sumamente desconfiados. Y los narcisistas y los antisociales. Sí, pero quería que me preguntaras, el paranoide va a dudar, aunque ustedes sean muy buena onda, va a dudar porque no es algo personal, no es porque crea que son buenos. Y eso tiene que tener ustedes en cuenta, que no es nada personal. Claro, que si tienen una falla, más que se van. O a veces, si han hecho más cosas buenas, es posible que sí, pero es muy difícil llevar una relación. Y también en el trastorno borderline, sobre todo si son mujeres, se muestran muy seductoras y les gusta el médico,
médicas, en ese caso. Y un médico que tiene ciertas dificultades para relacionarse. Entonces, se acercan y se acercan. Nada más. Si me puedes esperar 10 minutos. Sí, gracias. Entonces se pueden ir relacionando y pues la relación puede social con alguien no va a ser adecuada. Se lo somos por para no es que seamos coquetas, es social. Volviendo al trastorno psicopático, eso está haciendo. A mí me tocó ver uno de un paciente aquí, él se quedó en Tepito. Entonces, él no tenía el trastorno social o psicopático. El nacimiento era peligroso. Y cuando era asaltante, estaba jubilado de vista, y cuando llegó conmigo, pues me quiso amenizar, ¿no? Me escuchaba y me escuchaba. Y yo le dije, pues, ¿qué quieres? O sea, no, pues quiero esto. Quiero que me mandes al ABC, porque no te puedo mandar. Luego se fue a dejar con el jefe, y el jefe le dijo que entonces le dijo que en Cuba daban los tratamientos para que pudieran, porque él somatizaba mucho. Entonces, pues, no era yo, ella se lo queda. Cuando vuelve conmigo, ya con ataques de pánico cuando estaba cerca, ya le daba miedo que se quedaba ahí aprendiendo. Entonces eso lo preocupaba mucho. Y lo empecé a tratar y me gané la confianza de él. Mira, no sirves para hacer. Van a estar agarrando. Entonces, pues no, y se metió una llantera. Pero lo más chistoso de eso es que iba a aprovechar los casos. No tienen lucha. Los narcisistas, pues, llegan a consulta, pero lo primero que hacen, son políticos, dicen, son médicos, dicen, que son y uno que se siente incómodo, pues qué bueno, y a veces uno le puede dar admiración, qué bueno que logra eso, pero envidia, y entonces ya, la envidia es destructiva, pero pues uno lo dice, qué lindo. Entonces, se tuve uno que un aneurisma y también que es un negocio, era un negocio de y le iba muy bien y tenía mucho éxito. Pero sí me dijo todos los hechos. Entonces, necesitan ser admirados. Ustedes pues, dicen, ¿por también tienen ustedes admiración después de un buen tratamiento o reconocimiento? Pero ellos se basan más en eso, pues son muy difíciles. Pero sí se puede retraer a la producción. Nos hablan un rato y entonces se vuelven un poco más claros. Y solamente que estén muy descompensados y que tengan depresión. Que tengan una enfermedad muy cáncer, que necesitan ser tratados. Pero ese es el problema de ellos.
Y sí van de la manera que tienen esta disciplina, por lo que piden de su cuestión de la personalidad, que vayan a un psiquiatra. No es que ya vaya teniendo problemas con la esposa, siempre le está hablando de sus logros, por ejemplo, están haciendo una maestría, él está haciendo un doctorado y la chica hizo la maestría y quiere hacer un doctorado en Inglaterra. Y él sí siempre está hablando de sus logros y ya han ido a terapia de pareja, terapia familiar, no les ha funcionado. Entonces, ella se le ocurrió, se nos ocurrió en una chica, y fue con un romance y luego tuvo que ir a terapia, pero dice, ya está cambiando, ya está funcionando la tarea. No acudo, es difícil, solamente cuando ya tengan problemas muy serios, si estén deprimidos, por ejemplo, los políticos que muchos de ellos tienen así. Cuando pierden su trabajo, pierden su trabajo. ¿Le dicen esos trastornos biológicos o es externo? Sí, me preguntas algo muy difícil. Créeme que si lo supiera, le daría el premio Nobel. Y no estoy hablando en serio, pero te voy a dar unas aproximaciones. Siempre se pensó que el carácter era lo que aprendías. Y era el día país. Es cosa muy equivocada. No es. Un autor que se apellida Kagan, perdón, hizo un experimento hace muchos años, y esto dio pauta a otras especulaciones. Lo que él hizo es poner a niños menores de un mes en un cuarto donde había un piso de vidrio, de para abajo. Entonces ponían niños y unos niños se ponían a llorar y hay otros que estaban buscando a ver qué. Menores de un año, no llorando y estaban encantados de la vida. Entonces dijo, no, pues lo tengan nacimiento, porque todavía no aprenden. Sí. Y les dio seguimiento y los que lloraban tendrían a ser más fóbicos sociales, más introvertidos. Y los otros, pues eran los buscadores. Los buscadores, pues han hecho muchas cosas. Señor de África, buscadores, regresaron, los hicieron esclavos, lo buscaron en América y los colonizaron. Lo digo en el sentido de broma, pero tiene mucho que ver. Hay un autor que se llama Cloninger que dijo: sí, el carácter pequeño, lo aprendió de Dios, no toma en cuenta, pero él dijo: los buscadores, en inglés les dice seekers, y entonces, pues esos son los que también lo que hacen. También vio que muchos de ellos, muchos de ellos buscan la recompensa, hacen las cosas nada más por recompensa, no las hacen por otra cosa. Y los otros, los temerosos, del clúster C, pues eran gente que actuaba mucho sobre el miedo. Y él hizo un trabajo y además ahora pues, miles de trabajos en relación. Todavía vive este señor, pero me da la impresión de que no le quieren hacer muchas cosas. Las otras, pues, sí, eran buenas, pero esta. Aplicamos ITC, que es de temperamento y carácter, que hizo este señor, y salieron cosas muy interesantes con los pacientes cardiológicos. Y sí se ve que ya varias enfermedades.
Ya me voy porque si no me esposo. Como no me ven al lado, yo me puse a trabajar y ya que volteé a ver dónde estaba el paciente, ya había desaparecido porque estaba viendo una paciente. Y, Sí, es que por eso le llegué pensé tarde. que estaba en consulta. No, mándenme, me he quedado unas 2, 3 horas antes o un día antes. Y yo ya tengo, ya digo al paciente, no te me vayas, porque luego se va a hacer interconsulta. Bueno, eso dice él. Entonces, me dicen qué día y aquí estoy. Lunes, Sí. tengo el día libre, no tengo consultorio. Entonces, pues, así, el jueves también, pero cualquier día. Doctor, gracias, muchísimas gracias. Listo.